Señor, te damos gracias que en ti tenemos fe, esperanza. Te damos gracias que mientras estamos aquí, nos tienes con un propósito, porque nosotros somos luz en este mundo. Permite que tus hijos, cada uno, Padre, lo crea con todo su corazón. Por favor, sé con nosotros, con todos nosotros, la comunidad, este país, esta nación, este mundo, que tú sostienes con tu mano, y que no te den la espalda, sino que se vuelvan todos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a empezar en la meditación de la palabra de Dios en este día. Hoy precisamente estamos en Jueces capítulo 3. Estamos. Y pues con la ayuda de Dios vamos a iniciar. Marquen ahí con un papel, con una pluma, con algo. Dejen ahí el capítulo 3 y acompáñenme a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Vamos a leer algo que nos ayuda a preparar y lo que dice en Jueces aquí. Y la pregunta es, ¿por qué castiga a Dios? ¿Por qué castiga a Dios a sus hijos? Esa es la pregunta. ¿Por qué castiga a Dios a sus hijos? Hebreos capítulo 12, el versículo 5. Nos dice de esta manera: ya han olvidado por completo la palabra de aliento que como hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama. ¿Por qué castiga a Dios a sus hijos? Porque el Señor disciplina a los que ama y azota. Nota esta palabra. La policía dice que no, pero la Biblia dice que sí. Azota a todo el que recibe como su hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinan, nuestros padres humanos nos disciplinaban, lo respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz a quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas.
Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Busquen la paz con Dios, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué Dios castiga a sus hijos? La razón es simple, sencilla, concreta, porque nos ama. Si tú eres hijo, tú vas a ser disciplinado. Si tú no eres un hijo, no vas a ser disciplinado. Así que está la razón. Ahora vamos a entrar en Jueces capítulo 3, versículos del 7 en adelante. Aquí vamos a comenzar la historia de los jueces. Obviamente hemos estado estudiando esto, pero aquí comienza en sí la historia de los jueces, es decir, cada personaje que fue un juez, un caudillo, un líder en su momento. Son 13 de ellos. Los jueces surgieron de diferentes lugares en todo Israel, no solamente en un lugar, sino que de diferentes regiones, o por decirlo así, en diferentes estados. Si estuviéramos en Estados Unidos, si un juez se levantaba, no es como que, ilustrando, Estados Unidos gobernarían un estado, pero no en todo el país. En ciertos momentos gobernó más que un estado o más que un lugar, pero no en ningún momento llegaron a gobernar todo. Tampoco se levantaron al mismo tiempo. Esta historia cubre más de 300 años, 350 años por ahí. Entonces, en cada cierto tiempo se levantaba un juez. Fueron personas ordinarias que uno podría pensar. Muchas veces cuando estamos leyendo decimos, ¿cómo pudo escoger Dios a este? Piensa en Sansón, el mujeriego. Piensa en Gedeón, el gallina, etcétera. Y tú puedes pensar cómo Dios escogió a estas personas. Y si Dios escogió a estas personas, ahí está la lección para nosotros, que si Dios escogió a estas personas para sus propósitos, también nos puede escoger a nosotros, a ti y a mí. Dios nos escoge. Entonces, este siglo en el libro de los jueces es denominado de muchas maneras como un siglo, un tiempo de anarquía en que todos se gobernaban a sí mismos, cada quien hacía lo que bien le parecía. También se le conoce como un tiempo de apostasía. Y la apostasía no viene de apostar, sino que es algo que significa abandonar y romper públicamente con la doctrina que profesas. Negar de creer en lo que has creído siempre. Eso es la apostasía. Y eso es precisamente lo que había hecho el pueblo de Israel. La apostasía también es una mezcla de rebeldía, de desobediencia, de orgullo, todo mezclado ahí. Y lo vamos a ver cómo se refleja. Y más bien hemos visto en la introducción, estas semanas hemos estado hablando de cómo estaba toda esta situación cuando llegó. Y aquí entonces vemos precisamente eso: rebeldía, orgullo, desobediencia, un rechazo abierto contra todo lo que es el verdadero Dios. Y hay un versículo que se repite en otros lugares como 4 o 5 veces en el libro de Jueces, pero ahí en el capítulo 17, si me acompañan, en el capítulo 17 de Jueces y el versículo 6, dice la palabra de Dios así: en aquella época
no había un rey en Israel. El rey era Dios, el que quería gobernar sobre ellos. No había un rey en Israel en aquella época. Entonces dice que cada uno hacía lo que le parecía mejor. Esta frase se repite como 4 o 5 veces en todo el libro, vez tras vez. Eso es algo increíble, porque si te pones a pensar en esto en nuestros días, si te pones a pensar en ello, como nosotros como cristianos, nosotros como creyentes, dependiendo de la iglesia que tú vayas, del lugar donde tú te congregues, de la iglesia local ahí donde tú asistes. Si te preguntan cómo es tu iglesia, y sabiendo la situación de tu iglesia, sabiendo cómo están las cosas en tu iglesia, ¿negarías la cruz de tu parroquia? ¿Dirías, yo no soy parte? ¿Dirías, pues yo solo visito? Ahí con el pastor Mario, pues yo nomás voy. ¿Esconderías eso al saber o al realizar de cómo la gente conoce tu iglesia ahí donde tú estás? Y eso es algo que sucede en estos tiempos que estamos viviendo. Pero vayamos ahora ahí en el versículo 7, donde dice: los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, se olvidaron del Señor su Dios y adoraron a las imágenes de Baal y de Aserá. Ellos hicieron lo malo ante los ojos ¿de quién? Del Señor. Hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y ellos mejor que nadie, porque es el pueblo de Dios. Escuchen esto. Ellos eran el pueblo de Dios. Por lo tanto, ellos mejor que nadie sabían que si hacían lo malo, el primero que lo iba a saber era Dios. Ellos sabían eso. Quizás muchas personas o quizás los pueblos que estaban alrededor no conocían al Dios verdadero, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que hace milagros, el Dios que hace maravillas. Todo eso ellos lo vieron. Quizás los otros pueblos tendrían excusa de hacer lo malo porque no conocían al Dios verdadero. Y lo mismo sucede contigo y conmigo. Aún sabiendo y conociendo al Dios verdadero, muchas de las veces hacemos cosas que malas delante de los ojos de Dios. No de otra persona, ante los ojos de Dios. Porque muchas veces nos escondemos para hacer lo malo. Pero la verdad es que todo está descubierto ante los ojos de Dios. Y un día Jesús en el Nuevo Testamento, un día el Señor Jesús vio cómo la gente hacía maldad y Él lloraba por el pueblo de Israel. Él lloraba por ellos al ver, y Él decía: si tú supieras en el tiempo de tu visitación, aquí estoy, he venido para bendecirte, pero tú no lo ves de esa manera. Y quizás hoy en día el Señor Jesús está sentado en su trono a la diestra del Padre, y quizás estamos rompiendo su corazón por nuestro comportamiento. De la manera que nosotros nos comportamos, estamos quebrando su corazón. Él lloró sobre Jerusalén, pero también llora sobre nosotros hoy en día, por la manera que nosotros nos comportamos delante de Dios. Cada vez que encontramos aquí que cada vez que eran oprimidos, vamos a leer el versículo 8, el Señor se enfureció contra Israel a tal grado que los vendió a Cusán Risatayim, rey de Aram Naharayim, a quien estuvieron sometidos durante 8 años. El Señor se enojó con ellos y se los dejó a Cusán Risatayim. ¿Saben lo que significa esa palabra? Significa doble negrura de iniquidad. Doble negrura de iniquidad.
un hombre doblemente malo, malo por dos. Y así es como se denominaba él. ¿A quién le recuerda eso? Malo doblemente, negrura. Imagínate. Y a ese fue al que se los entregó por 8 años. Y lo que sucede con el pueblo de Israel, lo que vamos a ver es que cada vez que eran oprimidos, clamaban a Dios y Él les respondía. Cada vez que eran sometidos y ellos clamaban a Dios y Dios les respondía. Y esto nos enseña de que nosotros podemos rebelarnos contra Dios, podemos desobedecer a Dios, darle la espalda. Y aún así, si llega un momento de arrepentimiento y nos volvemos a Él con todo nuestro corazón y clamamos a Él, Él escucha. Él no cierra sus oídos, Él escucha cuando clamamos a Él con todo nuestro corazón. Así como el pueblo de Israel clamaba, Dios le respondía. Y en esta ocasión ellos estuvieron sometidos por 8 años. Por 8 años sometidos bajo Cusán Risataín. Versículo 9, pero clamaron al Señor y Él hizo que surgiera un libertador. Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Y Otoniel liberó a los israelitas. El espíritu del Señor vino sobre Otoniel y así fue. Y así Otoniel se convirtió en caudillo de Israel, o juez de Israel, y salió a la guerra. El Señor entregó a Cusán Risataín, rey de Aram, en manos de Otoniel, quien prevaleció sobre él. Y el país tuvo paz durante 40 años, hasta que murió Otoniel, hijo de Kenaz. Ahora, ¿recuerdan ustedes este Otoniel? Otoniel, que era el sobrino de Caleb y yerno de Caleb, ¿verdad? Aunque se oiga así medio raro, pero pues así lo registra la Biblia. Él había demostrado su valentía cuando su tío Caleb preguntó, a ver quién se anima y conquista tal lugar, tal territorio, y así lo hizo. Él se levantó porque era un hombre valiente. Entonces ya había demostrado su valentía, su inteligencia para hacer una estrategia y conquistar todo un pueblo. Entonces, en medio de esta confusión, de este caos, en medio del sufrimiento, se levantó Otoniel. Y esto nos enseña a ti y a mí que estamos en medio también de toda esta confusión, de este temor general. Estamos viendo el sufrimiento, la opresión de la gente. Dios sabe que tú y yo podemos ser de bendición. Dios sabe que tú y yo podemos también levantarnos y liberar a la gente. Tomó 8 años para que Otoniel se levantara, lo cual muchas de las veces hay personas que tienen celo de Dios, que tienen temor de Dios, que les enoja las cosas malas que suceden, pero muchas de las veces no se levantan, no nos levantamos, no tomamos la decisión de levantarnos y hacer algo al respecto, sabiendo que somos valientes, sabemos que tenemos poder, que tenemos autoridad, pero no nos levantamos. Pero aún así debemos reconocer que Otoniel se levantó. Después de 8 años él dijo, basta, tenemos que hacer algo al respecto. Él se levantó e hizo algo al respecto. Y porque Otoniel se levantó, el pueblo disfrutó de paz por 40 años. Y eso es algo que habla a tu vida y a mi vida. Que cuando nosotros
tomamos la iniciativa, cuando nosotros nos levantamos, cuando nos armamos de valor, se desata una bendición. Se desata una bendición sobre la vida tuya, la vida mía, pero también sobre la vida de aquellos que van a ser bendecidos por tu acción. Así que tú puedes hacer la diferencia. Tú puedes levantarte. Tú eres considerado valiente según lo que dice la palabra de Dios. Te considera Dios como alguien con mucho valor. Y tú puedes levantarte. Vamos a ver ahora a Ot, otro de los jueces. Versículo 12. Una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Y por causa del mal que hicieron, el Señor le dio poder sobre ellos a Eglón, rey de Moab. Luego de aliarse con los amonitas y los amalecitas, Eglón fue y atacó a Israel y se apoderó de la ciudad de las palmeras. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Aquí se levanta otro juez llamado Eglón. Noten ahí en el versículo 12. Una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Y viendo también en el versículo 7. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y se olvidaron del Señor su Dios. ¿Notan esto? Esto es algo que se repite en todos los momentos en que se levanta un caudillo. Hicieron lo malo. Ese es un círculo vicioso de que hicieron lo malo. Cuando ya los tenían oprimidos, clamaban a Dios. Dios venía a liberarlos. Y otra vez se levantaban a hacer lo malo ante los ojos de Dios. ¿Y qué no es así cuando hay personas que tienen padres o que son padres alcohólicos? Padres que han sido pandilleros, padres que son tranzas, padres que no son honestos. Y eso lo ven los hijos y lo vuelven a hacer. Es un círculo vicioso. Es algo que sucede una y otra vez. Muchas de las veces en el hogar, en la familia. Muchas veces las hijas escogen a un borracho igual que a su papá. Y vuelven con el mismo círculo que han vivido y les parece normal. Y eso es lo que sucede aquí en la Biblia cuando el pueblo de Dios desobedecía. Y dice la palabra de Dios que fueron entregados. Es decir, que fueron disciplinados. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios, tal como leímos en Hebreos. En esta ocasión, los enemigos se unieron y atacaron al pueblo de Dios y les quitaron la ciudad de las palmeras. La ciudad de las palmeras, aquella ciudad en la que ellos conquistaron tan solamente al dar 7 vueltas alrededor y cayeron los muros. ¿Recuerdan? La ciudad de las palmeras, Jericó. Jericó, esa es la ciudad. Pero aquí, a diferencia de aquel tiempo, Dios peleó por ellos. Pero en esta ocasión fueron humillados, porque estaban apartados de Dios, fueron humillados. Ese lugar que ellos conquistaron, ahora son conquistados. Y en esta ocasión fueron dominados por 18 años. Dice aquí la palabra de Dios que fueron dominados por 18 años. Fueron humillados. Y imagínate estar bajo opresión por 18 años. Estar bajo esclavitud por 18 años. Estar ahí oprimido por 18 años. Y esto es algo que solamente hasta que no te canses de estar en la condición que estás, ahí te van a tener. Hasta que no estés harto de lo que está pasando en tu vida, que te está oprimiendo, si no te levantas, ahí te va a tener con el pie en el cuello. ¿Sabes que desde el día que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, recibimos nueva vida? Pero eso no significa que todo cambió en nuestra naturaleza pecaminosa.
No, en ese momento no cambió todo. Sí, hubo una transformación en nuestra vida, pero la naturaleza pecaminosa todavía está ahí. Y muchos de nosotros nos quedamos con muchos malos hábitos, con malas mañas, con cosas que todavía nos están dominando y nos están esclavizando. Muchos simplemente estamos acostumbrados a tenerlos y decimos, mi problema de chisme, mi machismo, mi lujuria, mi orgullo, mi vanidad, mi mal genio, mis caprichos, mi esto y mi lo otro, ya es tan nuestro que ni siquiera lo queremos soltar. Y hasta que no estemos hartos de eso, también nos va a tener dominados. Muchos de nosotros nos convertimos hace 30 años y todavía tenemos esos hábitos dentro de nosotros. Tenemos esos pecados todavía con nosotros. Todavía no estamos hartos de ello. Todavía seguimos practicándolos. A pesar de haber sido liberados, a pesar de haber sido puestos en la tierra prometida, todavía practicamos esas cosas y no estamos hartos de ello. Y eso lo puedo ver en mi propia vida. Yo lo puedo ver cómo se refleja en mí. ¿Por qué? Porque uno se vuelve bíblico. El Señor conoce y me conoce y sabe cómo soy. ¿Sí? Decimos, Dios perdona, Dios tiene misericordia. Y nos volvemos muchas veces más buenos que Dios y consentimos el pecado en nosotros y nos tiene dominados. Dice la palabra de Dios que después de 18 años volvieron a clamar a Dios. Y cuando se habla de clamar, se habla de un grito que sale dentro de sí. No es gritar, no es de pegar de alaridos, porque Dios no está sordo, sino que es algo que sale adentro de ti. El clamor es algo que surge de lo más profundo de tu corazón, y entonces es cuando Dios te escucha, es cuando Dios responde a tu oración. Tiene que haber un acto de humildad, un acto en el cual tú te humillas y ya no oras como cuando oras para la comida, pues. O ya no oras como cuando vas a orar, cuando ya te vas a dormir, Señor, cuídame, y ya ahí pegas los ojos. Sino que esta oración es algo que sale de lo más profundo. Y tú que has pasado por pruebas duras, tú que has pasado por momentos difíciles, tú sabes cuándo es que realmente estás clamando a Dios y cuándo solamente estás orando nomás por cumplir. Tú lo sabes. Y esto es lo que pasó. Ellos clamaron a Dios. Y después de aquí, ahí ustedes pueden leer cómo Ahot logró esta victoria. Dice aquí en el versículo 16, 3:16, Ahot se había hecho un puñal de doble filo como de 30 centímetros de largo, el cual sujetó a su muslo derecho por debajo de la ropa, y le presentó al tribuno a Eglón, rey de Moab, que era muy gordo. Y cuando Ahot terminó de presentárselo, se fue a despedir de los hombres que habían transportado el tributo. Pero luego se regresó desde las canteras que estaban cerca de Gilgal y dijo: Majestad, tengo un mensaje secreto para usted. Silencio, ordenó el rey. Y todos sus servidores se retiraron de su presencia. Entonces Ahot se acercó al rey, que estaba sentado solo en la habitación del piso superior de su palacio de verano, y le dijo: tengo un mensaje de Dios para ti. En esto encontramos que Ahot tuvo la oportunidad. Ahot tuvo la oportunidad de hacer algo. Y cuando tuvo la oportunidad de hacer algo, planeó para que eso sucediera. Dice la palabra de Dios que se hizo ¿cómo es que usa? Una espada, un puñal de doble filo. ¿Por qué se lo hizo él? Porque en aquel tiempo el pueblo enemigo había venido, les había quitado
todas sus armas de guerra. Solamente les dejaban algo para trabajar. Y entonces no tenían armas de guerra. Por eso Ahod tuvo que hacerse un puñal de doble filo, así de un pelo así. Y dice que era zurdo. ¿Sí? ¿Cuántos conocen a un zurdo y cuando le pega con un martillo parece que no le está pegando? ¿Sí? ¿Cuándo han visto un zurdo y como presta, deja enseñarte cómo es, porque creemos que su mano derecha es mejor? De hecho, cuando dice la palabra de Dios que era zurdo, en la Biblia es un defecto. Era una debilidad que tenía Ahod, por eso es que está marcado ahí. Se reconocía como una debilidad bíblicamente. Entonces no creían que él podría ser de peligro porque estaba defectuoso. Y por eso es que cuando pasaban y revisaban si tú tenías un puñal y si tú eres de mano derecha, pues lo metías en tu lado izquierdo. Pero si eres zurdo, tenías que meterlo a tu lado derecho. A él lo revisaron y no le revisaron su lado derecho. Todo eso que era débil de Ahod, Dios lo tomó para glorificarse. Todo aquello que era según un impedimento, era algo que vino a ser de utilidad en las manos de Dios. Él se armó de valor. Cuando él se armó de valor e hizo lo que tenía que hacer. Estaba dispuesto a arriesgar su propia vida para liberar a los suyos. Entonces por eso es que él pudo llegar hasta donde estaba el rey. Ahora, si ustedes leen la historia, él fue nominado para ir y él entró con los demás, presentaron el tributo, es decir, quizás fueron a pagar lo que debían al rey y se regresaron, o sea que llegó ahí, tenía un plan y quería hacerlo, pero se regresaron. ¿Qué quiere decir eso? Titubeó, se le temblaron las patitas, se le doblaban las canillas y mejor dijo no, mejor no, y se fue. Pero cuando iba de regreso, vio a esos monos o esos ídolos que ellos adoraban, que estaban ahí. Eso le entró un celo por dentro y que se regresa. Y que le dice, tengo un mensaje para ti. Y el rey dice, pues espérate tantito. Y entonces saca a todos y se queda solito con el rey. Ahora sí, y se le acerca y le dice, tengo un mensaje de Dios para ti. Hasta aquí llegaste. Eso, o sea, no dijo eso, pero lo que le estoy poniendo yo. Hasta aquí llegaste. Y entonces dice la palabra, bueno, ahí hay algo grotesco y es algo, ¿cómo se llama? Algo así morboso, porque dice la Biblia que ese rey estaba pero bien gordo. Y cuando metió el puñal, bueno, ustedes lo pueden leer ahí, pero sucedió algo en el que este hombre, Ahod, dijo, hasta aquí llegaste. Una vez más. No sé qué estás soportando, no sé qué estás aguantando en tu vida, no sé qué está pasando en tu familia, no sé qué está pasando en tu propia vida, pero hasta que no digas hasta aquí llegaste, se va a seguir aprovechando de ti. Hasta aquí llegaste, tiene que salir eso de tu boca y que aunque piensas que eres débil, Dios te va a dar la fortaleza. Que aunque pienses que tú eres algo que no es aprobado, pero Dios se puede glorificar en tu vida a través de tu decisión. Así que para que eso suceda, para que tú puedas enfrentarte al enemigo, tienes que armarte de valor, tienes que tomar una decisión y tienes que hacerlo. No importa que se te doblen las patitas, no importa que te duela, pero tienes que tomar una decisión y que Dios se glorifique en tu vida. Vamos con el último, Samgar. Y Samgar solamente tiene un versículo. Noten ustedes, ahí en el capítulo 3 hasta el final, un versículo para un juez. Este es súper interesante. El sucesor de Ahod fue Samgar, hijo de Anat, quien derrotó a 600 filisteos con una vara para arrear bueyes. También él liberó a Israel. Nada más un versículo.
Este es el tercer juez, Samgar. ¿Sí? Pero un solo versículo basta para que él quede registrado como el tercer juez en Israel. Pero antes que esto, vean ahí en el capítulo 5, versículos 6 y 7. Vayan ahí a capítulo 5, versículos 6 y 7. Noten ahí lo que dice. En los días de ¿quién? De Samgar, hijo de Anat. En los días de Jael, que es otro personaje que está ahí, que vamos a ver la siguiente semana. Pero en los días de Samgar, hijo de Anat, y de Jael, los viajeros abandonaron los caminos. Noten eso. Se fueron por sendas escabrosas. Los guerreros de Israel desaparecieron. Desaparecieron hasta que yo me levanté, dice Débora. Pero en esos días, esa era la condición de donde vivía Samgar. Gente ya no salía por temor. Gente estaba escondida por temor. Gente estaba sufriendo. Los guerreros, los más valientes, ninguno se levantaba. No había armas de guerra, no podían pelear. Entonces fue en esta condición que se levantó Samgar. Ahora en su Biblia seguramente dice una aguijada. No es quijada, dice una aguijada. Y aquí en mi Biblia, en la Nueva Versión Internacional, claramente dice que era una vara para arrear bueyes. Y eso es precisamente lo que es esa aguijada, no quijada, sino aguijada. Entonces, este palo era un palo largo, ¿sí? Un palo largo que tenía una punta para picarle a los toros para que pudieran caminar. Yo usé una de esas, aunque ustedes no lo crean, aunque tengo cara de perfil griego y toda la cosa. Pero no, soy zapoteca y trabajé en el campo, campesino, y usaba esa vara para picarle al toro. Y la parte de abajo tiene como una bola, más grueso, una bola para limpiar. Ya ves que el arado se va dentro de la tierra y cuando llegas al final lo sacas y con esa le picabas para que cayera todo el barro y toda la tierra y para empezar otra vez. Esa era una aguijada. ¿Y por qué una aguijada? Como les digo, el enemigo les habían quitado todas sus armas de guerra y no tenían con qué. Pero noten aquí, dice la palabra de Dios, que con una vara, el sucesor de Ahot fue Samgar, hijo de Anat, quien derrotó a 600 filisteos con esa vara. ¿Te imaginas lo que es agarrar una vara así y matar a 600 guerreros que están completamente armados y que tienen sus armas de guerra, que tienen todo cubierto y con una varita? 600 de esos se escabechó Samgar. 600 de ellos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Así como dice la palabra de Dios que vino el Espíritu Santo sobre Otoniel, así como vino el Espíritu Santo sobre Ahot, también yo creo que de la misma manera el Espíritu Santo vino sobre Samgar y de esta manera él pudo derrotar a 600 hombres. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Muchas veces que para agradar a Dios uno tiene que hacer locuras. Muchas veces para demostrar tu fe tienes que quedar en ridículo. De la misma manera que se rieron de David, también se habrán reído de Samgar con una piedrita. Una locura. El ridículo. Pero muchas de las veces que cuando tú has creído y estás firme en lo que crees, no importa que se rían, no importa que hagas el ridículo, no importa que se vea como una locura, pero si Dios está contigo, Él te va a dar la victoria. Porque muchas veces para hacer la voluntad de Dios también se tiene que hacer solo. Nadie se levantó, nadie se levantaba, todos tenían temor, pero Samgar se levantó.
uno solo. Aunque todos los demás corran, aunque todos los demás se acobarden, pero tú y yo, no, Dios nos está llamando para servir, para hacer algo. Hazlo, hazlo, no importa qué. Él no tenía un ejército, él no tenía un armamento, pero tenía la fe en Dios, en que Dios le iba a ayudar, y por eso es que lo hizo. No, tampoco nos vamos a poner a demostrarnos que somos cristianos y agarrar ahí al diablo a las patadas. No, se trata de cuando Dios está poniendo eso, es cuando debemos hacerlo. Es cuando tomamos iniciativa. Es cuando usamos lo que tenemos en nuestras manos. No importa, aunque sea lo más mínimo, aunque sea algo que no tiene valor para muchos, pero para Dios sí, hazlo, hazlo. Aunque te dediquen solo un versículo, pero que esté registrado ahí que tú hiciste algo para la obra de Dios. Hay mucha gente que pasa por la iglesia, hay mucha gente que va y viene y nos olvidamos de ellos, porque no hicieron nada memorable, solamente pasaron por ahí. Hay gente que estuvo ahí. Estoy hablando de nuestra congregación, ahí, del grupo de personas con las que nosotros nos congregamos en la iglesia local. Hay personas que han pasado y han pasado en blanco. No hay historia de ellos, no se sabe nada, como si nunca hubieran pasado. Pero hay gente también de las cuales tú y yo recordamos con cariño, porque hicieron algo que nos dejó ejemplo, que nos dejó marcado. Que no seas tú uno de esos que nomás pasaron y ni cuenta se dieron que pasó. Que seas alguien que haya dejado una huella ahí. Entonces, vamos a lo práctico. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Viendo el ejemplo de Otoniel, viendo el ejemplo de Aot, viendo el ejemplo de Samgar. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Con qué te quedas tú en este día? ¿Qué estarías dispuesto a hacer? Hoy en este día hicimos un tiempo de oración. Bueno, en esta semana una hermana supo de una necesidad y entonces armó un grupo, hizo share y recaudó un dinero para una mujer en necesidad. Otra, cuando les dije la semana pasada, compartan para que otras personas se conecten y que estén con nosotros. Esta hermana agarra y hace share a un montón. Y hay grupos en los cuales no se permite hablar de religión. Pero más sin embargo le dijo, bueno, pues si me van a sacar, sáquenme, pero yo tengo que compartirles. Otro hermano, cada semana hemos ido a recoger comida. Se lleva más de 20 cajas y va a ver a las personas y les comparte esa bendición. En lo pequeño, en lo poquito. Pero tú y yo podemos hacer la diferencia. Tú y yo podemos hacer algo al respecto. Quizás no sea para otros, quizás en este momento el que necesita eres tú, la que necesita eres tú. Haz algo por tu vida. No seas como este pueblo de Israel que pasaron 8 años, 18 años para querer hacer algo al respecto. Levántate. El Señor te ha dado autoridad, el Señor te ha dado poder y tú puedes liberarte del enemigo. Di basta ya, hasta aquí llegaste. Tengo un mensaje para ti. Basta, hasta aquí llegaste. Quizás esa sea lo que tú necesitas en este momento. No sé cuál sea tu necesidad. Pero si es esto, de una vez decídete. Hoy decídete. Pero si por la gracia de Dios tú estás bien y sientes ese celo, sientes ese valor, sientes esas ganas de querer hacer algo, levántate ya y hazlo. Haz algo al respecto. Haz una diferencia en la vida de la gente, de la comunidad, de tu vecino, de tu amigo, de tu familia, pero haz algo para la gloria de Dios. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Decídete hoy. Hazlo. Recuerda,
esta alabanza que compartieron nuestros hermanos. Aquí estamos, en este valle de huesos. Aquí estamos soplando vida, aquí estamos. Y vamos a seguir soplando vida para la gloria de Dios. Y más cuando tú y yo nos levantemos, vamos a soplar vida sobre ellos para la gloria de Dios. ¿Qué te parece? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Ese es el tiempo. Hagámoslo. Honremos a nuestro Dios. Démosle toda la gloria a Él. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Estaremos orando por ti. Estamos aquí para recibir tu petición y hagamos algo. Esta semana voy a enviar algo que vamos a hacer juntos, hablando de tomar iniciativa. Esperen mi mensaje en esta mañana, esperen mi correo por Facebook de lo que vamos a hacer juntos, pero hay planes para trabajar y hacer algo para la gloria de Dios en esta semana. Ya les voy a comunicar. Ahí va a aparecer la información en el Facebook o por el texto. Amén. Que Dios les bendiga.